Karaganov es un firme defensor de esta teoría y también del giro de Rusia hacia el oriente e incluso ha respaldado la idea de establecer una nueva capital rusa en Siberia y ha abogado por una estrategia sino-rusa unida para unificar un bloque euroasiático, esa Eurasia que encerraría dentro de ella el Heartland y que se proyectaría sobre África constituyendo la isla mundial. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de ello en aquel directo inicial de geopolítica, de los primeros que hicimos? Y esto argumenta que la Unión Económica Euroasiática que existe y la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda de China trabajarían juntas para promover la integración económica en toda la región. Muchos expertos no están de acuerdo con este juicio, afirmando que China, como una economía mucho más poderosa, simplemente dominaría este bloque euroasiático. Y eso contrarrestaría la visión occidental, que no son capaces de entender una mentalidad que no sea la suya. Piensan que la visión imperial de Rusia consiste en la hegemonía y el sometimiento de terceros países, claro, porque es exactamente lo que ellos hacen y lo que ellos practican. No lo entienden. No lo entienden. No entienden que el concepto de imperio es unidad en la diversidad. Por eso, claro, también esto es una consecuencia de la contaminación izquierdista del lenguaje, cuando habla de imperialismo, el imperialismo capitalista yanqui. Bueno, también podría hablarles de la época de los fenicios, que más o menos son de la misma época, ¿no? Pero muchos no lo entenderían, y de hecho muchos no lo van a entender cuando yo lo explico hoy. Bien, pues según Karaganov, Rusia es genéticamente una potencia autoritaria. El autoritarismo ruso no fue impuesto desde arriba, sino que es el resultado de nuestra historia que ha formado nuestro código genético. Es decir, el concepto de democracia que en Occidente se asocia a meter papeles en una caja para que luego el rico decida a quién te podemos votar, en otros países consiste esa democracia en dos conceptos distintos, que son representatividad y participación. Un régimen que goza de representatividad porque representa la voluntad de su pueblo y ese pueblo participa del poder, es un régimen que podríamos considerar sensu stricto democrático, que es exactamente lo que no son nunca las potencias occidentales, porque las potencias occidentales no representan la voluntad de un pueblo. Miren estos días en Europa si las oligarquías, los oligarcas de Bruselas representan la voluntad del pueblo de Europa y no la de las élites, la de los oligarcas que dominan el poder. Y aún así insisten en llamarse democracia y no lo son. Bien, también es conocido Karaganov por la llamada doctrina Karaganov, que establece que Moscú debe presentarse como el defensor de eso que llaman, de un modo distinto, porque el contenido, el significado que le dan a esta palabra, a esta expresión es distinto. Es el principal defensor de los llamados derechos humanos. ¿Pero qué derechos humanos? Los que vienen contenidos en la ONU, en la Carta de Declaración de Derechos Humanos, que son la viva expresión de la ideología liberal y woke, no, sino aquello que coincide con lo que en tiempos dimos en llamar el derecho natural, que es algo diferente. No existe la categoría, para empezar, la categoría, los derechos humanos como tal, podemos hablar hasta de una religión dogmática, pero los derechos como tal no son en absoluto esa idea que quiere trasladar Karaganov. Bien, pues Karaganov se erige como tal esta doctrina como la garante de los derechos de los rusos étnicos en los países de lo que se llama el extranjero cercano, que es el espacio postsoviético, en el que además esta población rusófona, que alcanza más de 20 millones de habitantes, representa ni más ni menos un peso cultural y político específico en la determinación de la voluntad política de estos países, que asimismo se dicen democráticos, pero que soslayan, excluyen, ausentan
de alguna manera, la voluntad de 20 y tantos millones de personas. Esta idea fue introducida por primera vez en la política interna de la Federación Rusa por Boris Yeltsin en 1992. Recordemos que Karaganov era asesor de Yeltsin. Después de que Karaganov publicara un artículo en el que defendía esta postura en la posición de política exterior de Rusia, vinculando la retirada de las tropas rusas de los países bálticos con el fin de la discriminación sistémica contra los rusos en estos países. Porque a partir de ese momento, sobre todo en los países bálticos, los rusos fueron sistemáticamente discriminados. Bien, pues esta doctrina de Karaganov fue objeto de controversia por los comentarios que hizo, por su parte, lógicamente ofendido con la cuestión, Lennart Meri, que era entonces presidente de Estonia, en un discurso en Hamburgues el 25 de febrero de 1994, aunque en aquel momento la doctrina Karaganov era solamente una ideología marginal. Rusia no se había levantado, Rusia estaba en un momento completamente postrada y eso hizo que la doctrina Karaganov, si bien se había formulado, no pudiese tener una proyección política real, efectiva, sobre el espacio político. Pero a partir de la llegada de Putin, la doctrina Karaganov se empezó a convertir en la ideología dominante después de 2012 y en 2022 Karaganov reivindicó la plena propiedad de esta idea en una entrevista. Desde el punto de vista occidental, para que ustedes se hagan una idea, ha sido comparada esta situación a la idea que proporcionó el Anschluss, es decir, la unificación entre Austria y Alemania en 1938 por el líder alemán, que si digo el nombre me bloquean el canal y además me encierran en la cárcel y yo creo que hasta me escupen. Con lo cual no lo voy a decir, pero ya saben ustedes a quién me refiero, al señor este del bigotito que lo propusieron como Nobel de la Paz en 1939 después de los acuerdos de Múnich. Bien, pues en una entrevista de 2002 publicada en la revista Russia in Foreign Affairs, Karaganov definió el principal objetivo de la política exterior rusa como forzar su propio dominio en el mundo y romper el orden de seguridad establecido al final de la Guerra Fría en 1999. Poco antes de que comenzara la intervención rusa de Ucrania en 2022, dijo lo siguiente: me van a permitir que les lea el párrafo completo porque tiene su interés. El proceso de restauración del Estado ruso, la influencia rusa, el poder ruso, que había estado ocurriendo durante bastante tiempo, simplemente había salido a la superficie. Ahora, a medida que nuestra fuerza, especialmente la fuerza militar, se ha acumulado y la situación geopolítica ha cambiado, sentimos el derecho de exigir cosas, no de pedirlas. Y en abril de 2022, recuerdo que allá estaba en curso la operación militar especial durante 2 meses, Karaganov dijo que Rusia estará más integrada y será más dependiente de China, afirmando además que los chinos son nuestros aliados y amigos cercanos y la mayor fuente de fuerza rusa después del propio pueblo ruso. ¿Recuerdan ustedes aquellas imágenes de Vladimir Putin y del líder chino Xi Jinping cogiéndose las manos cuando se despedían diciendo: ojo, nosotros vamos a caminar juntos? Bien, pues después del golpe del Maidán en Kiev en 2014, advirtió que las crecientes tensiones entre Rusia y la OTAN llevarían a un conflicto abierto y que se desataría un infierno en Ucrania si se ignoraba la demanda de Rusia de que Ucrania siguiera siendo un estado neutral fuera de la OTAN y si no se concedía a las regiones de habla rusa en el este y en el sur de Ucrania una autonomía en la línea de la que te podían tener, por ejemplo, de la Federación de Bosnia y Herzegovina. Y en una entrevista de abril de 2019 con la revista Time, Karaganov consideró que no permitir que Rusia se uniera a la OTAN fue uno de los peores errores de la historia política. Automáticamente puso a Rusia y Occidente en curso de colisión, sacrificando finalmente a Ucrania. Claro, Estados Unidos jamás podía aceptar
que la OTAN se convirtiese en una prolongación del sistema de seguridad común. Hay un concepto que es el concepto de dilema de seguridad. Consiste, y lo ha manifestado así Vladimir Putin, en que nadie puede garantizar su seguridad a costa de la seguridad del otro, porque automáticamente el otro, que es sumido en la inseguridad, va a reaccionar contra ese primero. Por lo tanto, el dilema de seguridad no puede ser aceptado. Es lo que ha ocurrido con Ucrania. Pero la razón para que Bill Clinton se negase, después de hablar con sus asesores en aquella visita que hizo a Putin, y cuando por la noche, en aquella cena de gala, le contestó que me han dicho mis asesores que de momento no, que no puede ser, es sencillamente porque la OTAN es el instrumento de la hegemonía militar del totalitarismo liberal. Y ese totalitarismo liberal no tiene patria, no tiene Estado, no tiene frontera. Sencillamente es esa tríada grotesca, reprobable, que constituyen Bruselas, Londres, Nueva York. Esas tres ciudades que simbolizan todo lo dañino, todo lo pernicioso y todo lo perjudicial del mundo liberal y del mundo del totalitarismo neoliberal. En enero de 2022 declaró que la OTAN era un cáncer político que tenía como objetivo matar al Estado ruso sano. En 2019 describió el hecho de no permitir la entrada de Rusia a la OTAN como uno de los... Bueno, esto lo he dicho, y afirmó que Occidente había utilizado a Ucrania como punta de lanza para golpear a Rusia, presuntamente obligándola a librar una guerra existencial en aquello que consideran sus territorios históricos. Y en enero de 2022 negó las acusaciones de que Rusia planease intervenir en Ucrania y afirmó que las tropas rusas estaban concentradas en la frontera entre Rusia y Ucrania para evitar un posible ataque ucraniano al Donbass. Una semana antes del... las imágenes que van viendo de que les voy poniendo con cada texto coincide con las declaraciones o artículos que Karaganov ha ido publicando en cada momento con lo que yo les estoy contando que dijo o hizo. Una semana antes del comienzo de la operación militar especial, el 24 de febrero de 2022, explicó que la situación era tan grave que la guerra era inevitable, ya que Rusia solo podía alcanzar sus objetivos por medios militares porque, a diferencia de Estados Unidos, la potencia dominante tras la Guerra Fría, Rusia no tenía beneficios políticos, culturales, ideológicos o económicos con los que poner a otros estados bajo su influencia. Lamentó que los vecinos de Rusia en general vieran a Occidente como un país que ofrecía modelos políticos y económicos más atractivos y que Rusia no tuviera más remedio que obtener su sumisión, su anulación como enemigo por la fuerza. Con respecto a Ucrania, Karaganov afirmó que era necesario evitar una mayor expansión de la OTAN y, como justificación para la intervención rusa, sugirió que Ucrania no era un estado viable de todos modos y que, abro comillas, lo más probable es que el país se desintegrase lentamente o, alternativamente, se dividiera en partes más pequeñas, y algo puede ir a Rusia, algo a Hungría, algo a Polonia y algo puede seguir siendo un estado ucraniano formalmente independiente, y que habría que ocupar Ucrania en el peor de los casos. Y en lugar de la expresión operación militar especial, que está ordenada por ley, ya saben ustedes ese concepto legalista de las cosas que tienen en Rusia, Karaganov prescinde de la ley y usa la palabra guerra abiertamente. Dice, lo que está en juego para la élite rusa es muy alto. Para nosotros es una guerra existencial. También ha dicho que necesitamos una especie de solución que se llamaría paz y que incluiría de facto la creación de algún tipo de gobierno viable y prorruso en el territorio de Ucrania y una seguridad real para las repúblicas del Donbass. Ahí tienen la entrevista en la que lo dijo. En abril de 2022,
en la entrevista con el periódico italiano El Corriere della Sera, afirmó lo siguiente. El párrafo es largo, pero es importante. La guerra era inevitable. Eran una punta de lanza de la OTAN. Tomamos la difícil decisión de atacar primero antes de que la amenaza se volviera más letal. La guerra en Ucrania se utilizará para reestructurar la élite rusa y la sociedad rusa. Se convertirá en una sociedad más militante y nacional, expulsando a los elementos no patrióticos de la élite. La desmilitarización significa la destrucción de las fuerzas militares ucranianas. Eso está sucediendo y se acelerará. Por supuesto, si se apoya a Ucrania con nuevas armas, eso podría prolongar la agonía. La guerra saldrá victoriosa, de una forma u otra. Supongo que se logrará la desmilitarización y también habrá desnazificación, como hicimos en Alemania y en Chechenia. Los ucranianos se volverán mucho más pacíficos y amigables con nosotros. En mayo de 2022, 2 meses después, también, hablando de la India, declaró que ésta ocupaba un lugar muy destacado en la agenda de la política exterior rusa y que los fuertes lazos entre la India y Rusia ayudarían a estabilizar los lazos de Nueva Delhi con Pekín, además de equilibrar la asociación de Moscú con China. Es decir, que se ven dentro de una triple alianza en la que las asperezas por la cuestión fronteriza entre China e India, Rusia puede jugar un papel determinante para evitar que vayan a más. Esas son las declaraciones que estoy mencionando. En junio de 2023, Karaganov pidió el uso de armas nucleares por parte de Rusia contra los Estados miembros de la OTAN en Europa, diciendo: tendremos que alcanzar un montón de objetivos en varios países para hacer entrar en razón a los que han perdido la cabeza. Al romper la voluntad de Occidente de continuar la agresión, no solo nos salvaremos a nosotros mismos y finalmente liberaremos al mundo del yugo occidental de 5 siglos, sino que también salvaremos a la humanidad. Según Karaganov, los países del sur global sentirán satisfacción por la derrota de sus antiguos opresores, y Rusia, junto con China, ganará en beneficio de todos, incluidas las personas que viven en los países occidentales. Ahí tienen la publicación en la revista de Rusia, Russian Foreign Affairs, Global Affairs, perdón, que tanto la portada en ruso como la portada en inglés. Bien, pues en respuesta a las tesis de Karaganov, ese mismo mes de junio de 2023, el presidente ruso Vladimir Putin rechazó tales propuestas diciendo: rechazo esto. En primer lugar, no vemos la necesidad de utilizarlo. Se refiere a un ataque nuclear táctico. Y en segundo lugar, considerar esto incluso como una posibilidad son factores para reducir el umbral para el uso de estas armas. Y el historiador estadounidense Alexander Motyl escribió, ese es el artículo que publicó el norteamericano: algunos políticos y analistas occidentales creen que Rusia no es irracional, que su racionalidad es diferente a la que se encuentra en Occidente. Cualquiera que sea el caso, ¿cómo se puede hablar con personas que malinterpretan por completo las realidades geopolíticas, que realmente creen que las armas nucleares son producto de la intervención divina, que aspiran a crear una Rusia mesiánica y que creen que destruir Poznan y otras ciudades europeas no es para iniciar la Tercera Guerra Mundial, sino para prevenirla? Bien, tras la publicación del artículo de Karaganov, se le ha prohibido la entrada en la Unión Europea después de este llamamiento a utilizar las armas nucleares, a pesar de que es propietario de un apartamento en la ciudad italiana de Venecia. Me voy a permitir, si no les importa, que extraiga las partes más interesantes de la entrevista que ha publicado el diario El Confidencial el pasado día 18 de febrero de 2024, porque nos dan una idea de, insisto, no es cualquiera, del planteamiento que hace Karaganov. Dice que un ataque nuclear a Europa para poner fin al conflicto en Ucrania, que es el escenario que Karaganov contempla, y él
pretende elevar el nivel de la escalada nuclear para quebrar la voluntad de Occidente y ganar, ¿no? La entrevista fue una entrevista telefónica y realizada por un periodista italiano y, por ejemplo, dice cosas como que cualquier guerra entre Rusia y la OTAN terminaría con un ataque atómico ruso contra los países de la OTAN y nadie los defendería porque los estadounidenses no son insensatos. Ningún presidente estadounidense sacrificaría Nueva York o Boston por la defensa de Poznan o Frankfurt. También dice que, desafortunadamente, el mundo se está precipitando hacia una serie de guerras que tarde o temprano se fusionarán, transformándose en la Tercera Guerra Mundial. La causa principal es el intento desesperado de las élites occidentales de mantener sus posiciones dominantes en el mundo. Por tanto, es necesario detener esta deriva del mundo hacia la catástrofe nuclear. Obviamente, no animo al ataque nuclear, pero creo que Rusia debe elevar el nivel de escalada para hacer reflexionar a las élites occidentales que han perdido la razón. Sigue diciendo que conozco muy bien la estrategia estadounidense y sé muy bien que en ningún caso, a menos que haya un loco en la Casa Blanca, usarían armas nucleares en respuesta a un ataque a Europa. En este escenario, Estados Unidos respondería con un ataque con armas convencionales y luego nosotros reaccionaríamos con un segundo ataque contra Europa y un tercer ataque contra las bases estadounidenses en Europa. Pero Dios nos libre. Y cuando habla de las posibilidades que tiene Occidente, apunta a 3. La primera es irse honorablemente, retirarse. La segunda, que costará a Ucrania otras centenas de miles de vidas, es la derrota total de Ucrania y la vergonzosa huida del Occidente, como ya ocurrió en Vietnam y en Afganistán. Y la tercera, la más terrible, es el escenario nuclear. Occidente no tiene otras opciones. Rusia ganará de todas formas. La pregunta es cuántas centenas de miles, cuántos millones de ucranianos morirán. Y termina diciendo, voy a detener un poquito más. Ucrania podría haber existido pacíficamente si fuera un país amistoso con nosotros. Lamentablemente, su élite corrupta sacrificó al pueblo para preservar los capitales robados a ese mismo pueblo. Por eso, Ucrania es un estado fallido y probablemente dejará de existir o quedará como una pequeña parte en el oeste. Desafortunadamente, nuestros interlocutores occidentales han perdido la razón, el sentido de la historia y la conciencia. Ahora, lamentablemente, estamos obligados a hacerlos recapacitar con el bastón de hierro. Estoy orgulloso de que Rusia sea la liberadora del mundo del yugo occidental. Y termina diciendo, ahora en Rusia están ocurriendo muchos procesos fantásticos. Hay un renacimiento del país, el renacimiento del espíritu, de la economía, de la sociedad que se transforma en pueblo. Estamos regresando finalmente a casa, donde siempre hemos estado. Siempre hemos sido un país asiático políticamente y también socialmente, aunque con una cultura europea.